Si quieres aprender un idioma de forma rápida, en este vídeo te quiero contar cómo conseguí hablar 5 idiomas y estar en camino del sexto, con trucos que quizás no sean tan comunes o que la gente no suele hablar tanto. Hay algunos que quizás te suenen, pero hay otros que probablemente sean muy novedosos. Por si tienes curiosidad por saber qué idiomas son los que hablo, soy española, hablo español nativo, gallego nativo. Gallego es un idioma propio de la zona de España en la que nací. Inglés bilingüe, alemán avanzado, francés intermedio y estoy comenzando con el italiano. El primer consejo que te quiero dar es que busques cómo se forman las oraciones en el idioma en el que quieres aprender. Probablemente sea algo un poco extraño y no entiendas muy bien a qué me refiero, pero te lo voy a explicar. Uno de los principios para estudiar cualquier idioma o para hablar correctamente es saber en qué posición ocupan dentro de las frases los verbos, los pronombres, los complementos directos, etc. En inglés, por ejemplo, todas las frases empiezan con un pronombre seguido de un verbo, seguido después del resto de la oración, ¿no? Como puede ser el complemento directo o lo que sea. Por ejemplo, yo voy al supermercado. Ese yo tiene que estar siempre en una oración, con lo cual sabes que en el puesto número 1 siempre va a haber un pronombre, en el puesto número 2 siempre va a haber un verbo y después el resto. O si tú dices un adjetivo en inglés, sabes que el adjetivo va delante de la palabra. Entonces se diría la azul casa en vez de la casa azul. En español pasa lo contrario. Pues cuando estés estudiando un idioma y sepas cuál es el idioma que quieres estudiar, empieza por saber qué posición ocupan dentro de una frase cada uno de los elementos. De esa manera, en cuanto tengas algún tipo de elemento en tu mente, vas a saber dónde colocarlo. Otro consejo que te quiero dar si estás queriendo aprender un idioma fácil es que busques una lista de los 10, 15, 20 verbos más comunes o más usados en ese idioma. A veces nos empeñamos en estudiar y probablemente a lo mejor te has comprado un libro sobre un idioma y te empiezan a enseñar verbos que nunca jamás has utilizado ni en tu idioma nativo. Por eso intenta buscar páginas web o algún tipo de artículo donde ya te digan cuáles son los 10, 20 verbos más utilizados en el idioma que quieres aprender. De esa manera te vas a ahorrar mucho tiempo innecesario y vas a conseguir esa primera fluidez con la que empezar a hablar. Un consejo que te quiero dar, que quizás no sea tan común, pero que a mí me ha servido mucho, es que cuando estaba estudiando un idioma cambiaba los ajustes de mi teléfono por el idioma que estaba aprendiendo. De esa manera, sin querer, como yo ya sé utilizar el teléfono realmente sin leer los mensajes de alertas ni nada de eso, sino que es bastante intuitivo, sin querer, al empezar a ver, pues, como se decía, encendido, apagado, ajustes, cambio, sonido, se empezaba a meter dentro de mi cerebro determinadas palabras que sin yo darme cuenta ya las estaba aprendiendo. Entonces creo que es una manera que para nosotros pues a lo mejor no tiene mucho impacto en la hora de utilizar el teléfono ni te va a cambiar mucho la vida, pero sin querer vas a ir incorporando frases, palabras y verbos a tu vocabulario. Ver películas es sin duda uno de los consejos más básicos que alguien te puede dar para aprender un idioma, pero quiero añadirle el que veas películas de Disney. Sobre todo cuando estás empezando. ¿Por qué? Porque son películas que simplemente siguiendo los dibujos son tan expresivos que vas a saber entender si están enfadados, si están contentos, si están alegres. Y además el vocabulario es adaptado para niños, es decir, para personas que empiezan a hacer sus primeras frases pero no tienen un vocabulario muy complejo. De esa manera vas a poder aprender expresiones y frases que puedes empezar a utilizar en el día a día de forma inmediata. Digamos que es un vocabulario más sencillo, unas frases más simples, y además tienes la parte de expresividad que te permite entender la película perfectamente. Si además le añades subtítulos para ver cómo se empiezan a escribir determinadas palabras y cómo se pronuncian determinados sonidos, te va a ayudar muchísimo. Una de las formas que para mí es más sencilla para aprender un idioma es a través de las canciones. Sin querer, no sé por qué, mi memoria retiene muy bien las canciones y las frases y las palabras. Entonces me gusta mucho aprender un idioma utilizando canciones. Sin querer empiezo a aprenderme frases enteras con verbos completos ya conjugados y de esa forma simplemente tengo que repetir determinadas frases de canciones. Así que te recomiendo que utilices esta fórmula porque además vas a empezar a ver que hay muchas palabras que se repiten, de repente a lo mejor tienes frases en tu cabeza que no te puedes quitar y de esa manera estás ya pensando en ese idioma que quieres aprender. Otro truco que te quiero dar cuando estás empezando a estudiar un idioma o quieres ir un poco más rápido es que
tú juegues contigo mismo. Yo una de las cosas que suelo hacer es coger mi propio WhatsApp, abrir la última conversación e intentar traducir en el idioma que estoy aprendiendo las 3 o 4 últimas frases que he enviado a algún amigo o a alguien con el que esté hablando. E intento traducirlas y ver si sabría decirlas en ese otro idioma. Si no las sabría decir, intento buscar esa palabra que me falta o ese verbo que me falta. ¿Por qué? Pues porque al final, aunque nos demos cuenta, no utilizamos determinadas frases, determinadas expresiones y determinados verbos en nuestro día a día. Tenemos una manera de hablar muy común y probablemente en otros idiomas directamente hasta traduzcamos esas mismas fórmulas o expresiones. Entonces, si puedes ir aprendiendo con tu propio vocabulario y tu propio diccionario, va a ser mucho más rápido para ti que empieces a hablar y a soltarte en ese otro idioma. Entonces, cogiendo esas conversaciones verás qué tipo de frases sueles mandar normalmente o cómo te sueles expresar y ver si sabes hacerlo en otro idioma. Otra muy buena práctica para aprender rápido es buscar algún amigo o alguien con quien poner en práctica todo lo que estás aprendiendo. Si te es posible, busca algún tipo de intercambio, algún tipo de tándem donde puedas quedar con alguien para tomar una cerveza y que tú hables en el idioma que la otra persona quiere aprender y esa persona hable en el idioma que tú quieres aprender. De esa manera es mucho más sencillo, mucho más rápido y tienes a alguien con quien vincular el idioma o con quien ponerlo en práctica. Como último consejo, yo creo que es el más común, descárgate algún tipo de app donde puedas jugar y mientras estás jugando aprender otro idioma. Para mí una de las mejores es Duolingo porque sin querer pues es muy sencilla, es muy básica, es verdad que solo llega hasta un nivel muy básico de cualquier idioma, pero bueno, para esos primeros pasos, esas primeras palabras, esas primeras fórmulas de vocabulario es muy divertido, va por niveles y al final te va a permitir avanzar de una forma rápida y donde tú sientas que es divertido aprender ese idioma. Dime en los comentarios si tienes alguna duda o si te gustaría que diese algún consejo más sobre cómo aprender un idioma de una forma rápida. Nos vemos muy pronto en otro vídeo.